Hola, ¿qué tal? De nuevo nos encontramos con todos ustedes, seguidores del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, en este miércoles apasionante políticamente también aquí en la ciudad de Albacete, porque está habiendo a lo largo de la jornada varias citas destacables que vamos a aprovechar a comentar con nuestro siguiente protagonista de este día, a quien tenemos ya aquí junto a nosotros. Les presento al portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Regionales de Castilla-La Mancha, don Francisco Cañizares, que ya está aquí en La Cerca. Buen día, bienvenido. Encantado de estar aquí con vosotros. Bienvenido a esta ciudad que de vez en cuando se convierte también en su casa, ¿no? Un agradable paso por aquí. Además, sumamente grato. Venir a Albacete siempre es una satisfacción porque es una ciudad que me encanta. Hoy el motivo de la visita era muy concreto. Se ha producido en la sede del partido en la ciudad un encuentro muy interesante entre alcaldes de la provincia y la presidenta del Partido Popular en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. Usted ha estado ahí y creo que de primera mano nos puede contar cuál ha sido ese mensaje esencial que se ha querido extrapolar en este momento apasionante también políticamente que nos está tocando vivir y que afecta también muy directamente al Partido Popular. Aparte de los temas que dices que son apasionantes, sobre todo a nivel nacional, y las implicaciones que tienen en Castilla-La Mancha, donde tenemos un gobierno de perdedores que conforma Podemos con el Partido Socialista, pues la presidenta Cospedal ha dado una primicia en Albacete, que es que el Grupo Parlamentario Popular va a presentar una enmienda a la totalidad a los presupuestos de la Junta de Comunidades. Y no es un accidente que lo haga ni en Albacete ni con alcaldes. ¿Por qué? Porque los presupuestos que ha presentado el señor Paje para Castilla-La Mancha para los próximos meses, después de llevar 4 meses de retraso, suponen, aparte de una subida de impuestos importantísima para las clases medias de Castilla-La Mancha, un incumplimiento total para los compromisos que había hecho con Albacete y con los ayuntamientos. Con Albacete, porque aquel nuevo hospital que se dijo que se iba a hacer en Albacete no aparece por los presupuestos, y sí aparece una pequeña cantidad para pequeñas obras de un plan director que no decimos que sea un disparate, sino decimos que ha mentido a los ciudadanos de Albacete y ha engañado a los ciudadanos de Albacete con promesas que sabía que no iba a poder cumplir y con promesas que está incumpliendo todos los días en ese y en otros muchos temas. Por ejemplo, con los ayuntamientos. Los ayuntamientos se les está generando una serie de problemas tremendos por la falta de decisión de Paje y de responsabilidad. No puede ser que se les eche encima determinados problemas que están surgiendo con el plan de empleo que tienen que llevar a cabo los ayuntamientos. Ahora resulta que no les van a pagar a tiempo y que tienen que contratar pólizas de crédito para recibir el dinero a tiempo y poder contratar a la gente. Eso no es serio que lo haga un presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que lo primero que dijo y lo primero que le pidieron los alcaldes es que no se volviese a repetir lo que pasó con Barreda, que dejó a todos los ayuntamientos arruinados de Castilla-La Mancha y de Albacete. ¿Se sabe para cuándo podría estar ese dinero que ellos tienen que solicitar primero a través de pólizas de crédito? Pues no lo sabe. Yo creo que ni el Partido Socialista son capaces. Por eso han buscado esa fórmula para intentar adelantar el dinero. Pero yo lo que le digo al señor Paje, si usted es el que se ha comprometido a pagar a los ayuntamientos y usted no tiene el dinero para pagar a los ayuntamientos, pida usted el crédito, no embarque a los ayuntamientos que pueden tener problemas con sus interventores, que en muchos de los casos no pueden ir a nuevas operaciones de crédito, aunque estén ya habladas con la Junta de Comunidades, sino por imposibilidades legales de ir a nuevas pólizas. Si usted es el que tiene problemas para conseguir el dinero, pídelo el dinero usted, no haga que lo pida el ayuntamiento, no haga que lo pida el alcalde. Es una cosa clarísima, si el plan de empleo es de Paje, ¿por qué el dinero no lo pide Paje? Eso nos vuelve a recordar pues políticas de antaño, que era engañar a la gente y meter a la gente en una serie de espirales de créditos, de situaciones indeseables, de falta de financiación, de falta de claridad en los temas, que al final lo que lleva aparejado es que los ayuntamientos se ven al final abocados a retrasar pagos y a quedar mal con sus vecinos. En unos minutos vamos a meternos más pormenorizadamente en el análisis de esos presupuestos que han centrado una noticia importante por parte hoy del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes, pero antes quiero tocar otras cuestiones. A nivel general sí que le preguntaría cuál sería su definición del momento que atraviesa Castilla-La Mancha. Ha dejado caer una pincelada cuando se ha referido a ese gobierno de perdedores entre PSOE y Podemos, pero le pido que se extienda un poco más y que defina un poco cuál es a día de hoy el momento. Pues un momento que se suma a la incertidumbre general que existe en nuestro país ante la falta de unas mayorías que puedan conformar un gobierno que sigan avanzando en los difíciles momentos que vive este país, pero que ya estamos comprobando todos y se ha podido comprobar que esos momentos pues se van superando y que la economía crece y que el empleo se va creando en España y en Castilla-La Mancha. En esa incertidumbre y en la certeza en Castilla-La Mancha que las políticas de Paje con Podemos son nefastas para esa recuperación económica y para esa creación de empleo. Los últimos datos que hemos tenido del último trimestre del año 2015 y el primer mes de enero del año 16 son malos en Castilla-La Mancha. Se destruye empleo,
cosa que no venía pasando en los últimos años. En el último año de Cospedal se han creado 36.000 empleos, según la EPA, y eso se está frenando. Y se está frenando porque Emiliano García Paje, de la mano de Podemos, está generando todo tipo de cuestiones para que Castilla-La Mancha se vea como una comunidad autónoma poco interesante para los inversores, porque lo que se anuncia es que se van a subir los impuestos. Venía en un diario de tirada nacional, un diario económico de prestigio, de expansión, que venía analizando los gobiernos que se estaban produciendo en las comunidades autónomas de PSOE y Podemos. Y éramos el tercer gobierno que estaba mandando más empresas fuera de su territorio. Primero era Cataluña, después era Valencia, y la tercera comunidad autónoma que estaba perdiendo empresas en favor de otras comunidades autónomas era Castilla-La Mancha. En nuestro caso, pues teniendo además la potencia de una comunidad autónoma como Madrid, sobre todo en la parte norte de nuestra región, en Guadalajara, en Toledo, en parte de Cuenca, donde sí se ha convertido en un foco de atracción por las políticas que ha venido desarrollando el Partido Popular a lo largo de los años. Esa incertidumbre en Castilla-La Mancha se está transformando en decepción y preocupación de los ciudadanos de Castilla-La Mancha de que los gobiernos de PSOE y de Podemos no son los gobiernos que sacan a los países en las regiones de la crisis, no son los gobiernos que crean empleo, no son los gobiernos ni siquiera que cumplen con los compromisos que dijeron que iban a hacer, que parecía que iba a haber dinero, no sabemos de dónde, para todo, y que ahora vemos los presupuestos de Castilla-La Mancha que son francas mentiras y que no hay dinero, como se decía, y que sí que se sube, por ejemplo, una cosa que los ciudadanos están en contra. En los gastos corrientes de la Administración es la partida que más sube de los presupuestos de la Junta, un 12%. Eso no es forma de afrontar con decisión los problemas reales que tiene Castilla-La Mancha, que son muchos, y afrontar con decisión, apoyar a aquellos que son los que crean riqueza y empleo, que son los empresarios, que en nuestra región son en su inmensa mayoría pequeños y medianos empresarios. Ha apuntado al problema de la incertidumbre y hemos escuchado en los últimos días a varios dirigentes del Partido Popular Regional asegurar que incluso las empresas están huyendo de Castilla-La Mancha por esa situación que me ha definido. Sin embargo, ayer pues conocíamos ese informe de BBVA, informe que realizan periódicamente y en el que acreditan pues que el PIB regional creció un 3,3% por encima de la media nacional, que está establecido en el 3,2%, y sobre todo que subrayan que Castilla-La Mancha es una de las pocas que está ahora mismo en condiciones, y analizados los presupuestos, de cumplir con el objetivo de déficit en 2016. Una de las razones que sustentan ese estudio aseguran que es la confianza empresarial que suscita ahora mismo Castilla-La Mancha. ¿Cómo se interpreta esta contraposición de ideas? No, porque digamos que la inercia que está recibiendo el Partido Socialista es positiva, y eso nadie lo niega. O sea, ese 3,3% que creció Castilla-La Mancha el año 15 no se debió a las políticas de Emiliano García Paje y de Podemos. Lo que sí nosotros vamos detectando es que eso se va frenando, y que el último trimestre fue un trimestre negativo en la EPA en Castilla-La Mancha, y que el mes de enero fue peor que otros meses de enero. En el mes de enero de Castilla-La Mancha se destruyeron casi 1.000 autónomos. Casi 1.000 autónomos se fueron de la cotización de la Seguridad Social al paro. Eso supone el doble de un mes de enero como el del año 15, por ejemplo, en Castilla-La Mancha. ¿Qué quiere decir eso? Pues que las cosas se van cambiando. Las políticas, por desgracia o por suerte, no tienen efectos inmediatos en la sociedad. Las políticas económicas que tratan de cambiar una dinámica en la sociedad se arrastran sus efectos durante años. A nosotros nos costó revertir una situación económica nefasta que había en Castilla-La Mancha, pues 2 años. A partir del segundo año en Castilla-La Mancha se empezaron a notar de crecer, de perder empleo, se empezaron pues primero a crecer un poquito, a crear un poco de empleo, y al final del año 15 en una creación de empleo importante en Castilla-La Mancha. Por desgracia, las políticas equivocadas del PSOE de subir impuestos, de esa confianza empresarial, que sí, está en niveles muy altos, pero es que ha bajado 20 puntos en el último índice en Castilla-La Mancha. Seguimos altos, pero si empezamos a bajarlo, es un dato que sin duda es lo que nos debe preocupar. No dónde estamos, porque donde estamos es donde nos han traído unas políticas, sino la tendencia que se empieza a percibir ahora mismo. Ha mencionado un colectivo problemático, el de los autónomos. Dice que se perdieron 1.000 en el último mes de enero en Castilla-La Mancha, que se fueron al paro. Ojalá hubiese sido así. Se van casi todos al cese de la actividad, lo que supone pues un grave prejuicio para lo que llevan detrás todos esos autónomos. Imagino que es un colectivo al que mirar especialmente, ¿no? Sin duda, y las políticas que el Partido Popular quiere poner en funcionamiento en España y Castilla-La Mancha es para fomentar las condiciones para que esos trabajadores autónomos puedan permanecer en su actividad. Las medidas como esas tarifas planas de autónomos han sido medidas que yo creo que han sido muy importantes en nuestro país y en Castilla-La Mancha para arrancar una situación económica tan complicada, y en Castilla-La Mancha aún más.
Pero cuando vemos que las medidas tributarias que anuncia Emiliano García Paje es, por un lado, impuesto de sucesiones y donaciones, subirlo. ¿A quién afecta esto? Pues fundamentalmente en una tierra como la nuestra, donde las actividades de negocio de autónomos son de padres a hijos, al final actividades empresariales. Si decimos que una persona que recibe la donación de su padre, que puede ser de una empresa, de un piso, por encima de 120.000 euros va a tener que pagar el doble de impuestos que lo hacía en Cospedal, el doble, el 100% más de lo que pagaba en Cospedal, pues hablamos de que se les está perjudicando gravemente, porque 120.000 euros, que es donde ha puesto el tope el Partido Socialista para duplicar ese impuesto a esos ciudadanos, es el valor de un piso normal de Albacete o es el valor de una actividad agrícola normal. No estamos hablando de gente multimillonaria, no estamos hablando de grandes empresas, estamos hablando de pequeñas empresas, de empresas familiares que van a tener que pagar. Van a tener que pagar más en impuesto de transmisiones patrimoniales. Si se compra una casa, si se compra una actividad, van a tener que pagar un 13% más. Y actos jurídicos documentados, que son el resto de actividades que necesite un empresario llevar al notario y hacerlas públicas, un 20% más. Eso sin duda no fomenta la creación de empleo, eso sin duda no fomenta que los empresarios se animen a realizar actividades, eso sin duda lo que va a generar es destrucción primero de empresarios, de autónomos, de cualquier tipo de empresa y al final destrucción de empleo. Eso, por tanto, echa por tierra el argumento del Partido Socialista estos últimos días, que asevera reiteradamente que no se va a perjudicar al 98% de la población de Castilla-La Mancha en materia impositiva. Es un dato absolutamente falso. Y es que además se contradice con sus propias cifras. O sea, entonces, ese incremento tan importante de la recaudación que se va a producir, ¿quién lo va a pagar? ¿Solo ese 2%? Es mentira. Ese 2% además en Castilla-La Mancha al que ellos se dicen referir no existe. Esta región no es una región de grandes empresas, esta no es una región de grandes capitales, es una región de medianos y pequeños empresarios, de agricultores, de gente que tiene su negocio, su comercio en sus pueblos y que ese es el tejido real de los empresarios en Castilla-La Mancha. Si el PSOE dice que en estos presupuestos va a recaudar en esos tributos 160 millones de euros, se lo va a quitar a los ciudadanos de Castilla-La Mancha, a todos, y particularmente a los medianos y a los pequeños. Pues ya digo, 120.000 euros en una transmisión de un padre a un hijo, de un piso, de una empresa, no estamos hablando de un millonario, no estamos hablando de una gran empresa, estamos hablando de un pequeño negocio, de un pequeño local, de una finca que enseguida va a tener ese valor de 120.000 euros, que no es el valor de catastro, es el valor real por el cual se produce la valoración por parte de Hacienda. Por comentar con usted cuestiones más de actualidad, por ejemplo, ayer el Consejo de Gobierno ratificaba ese acuerdo que se producía entre el propio Gobierno regional y los sindicatos, comisiones obreras, UGT, AMPE y SATSE, para, pues de alguna manera, tranquilizar un poco ese marco que afecta directamente a los empleados públicos de nuestra región. Y más concretamente le pregunto sobre ese nuevo enfrentamiento dialéctico que se producía precisamente ayer entre el Gobierno central en funciones y el Gobierno regional, después de que este último asegurase que el Gobierno en funciones de Rajoy iba a poner ese recurso de inconstitucionalidad a esa propuesta de reducir nuevamente a 35 horas las jornadas semanales de los empleados públicos. ¿Qué hay en torno a esto? ¿Va a haber recurso? ¿No va a haber recurso? ¿Qué es lo que se ha pedido? Primero, el Partido Popular de Castilla-La Mancha es consciente del esfuerzo que han hecho los empleados públicos de nuestra región. Lo sabemos muy bien y sabemos que se lo hemos pedido porque la situación era insostenible. Ellos saben que en el año 11 no había dinero ni para pagar las nóminas. Y hubo que hacer pues, un esfuerzo por parte de todos, de la sociedad de Castilla-La Mancha y muy particularmente de los funcionarios. Y nosotros estamos a favor de que se vayan recuperando todos aquellos sacrificios que se le han pedido, pero sin engañar a los funcionarios públicos. Se les dijo que este año iban a recuperar el 1%, el 3% y la paga extra completo. Ya Paje ha dicho que no. Ahora dice que le han avisado de que le van a presentar un recurso. Salió el delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha diciendo que no hay nada de eso, que no hay ningún tipo de recurso. Por lo tanto, a nosotros lo que nos está produciendo la salida del consejero de Hacienda después de ese acuerdo con gran parte de los sindicatos, aunque no estaba el sindicato mayoritario de la función pública, es que lo que yo creo que se están poniendo la venda es antes de la herida. A ver si lo que pasa es que Paje no tiene dinero para pagar esa bajada a las 35 horas. Y lo que está poniendo de excusa es una petición de reunión que hace el Gobierno de España con todas las comunidades autónomas cuando se produce un cambio normativo para ver la influencia que tiene ese cambio normativo en aspectos de común participación de todas las administraciones.
en el gobierno de la presidenta Cospedal, cuando se legislaba sobre aspectos tan diversos como por ejemplo la ley de caza, nos llamaron a ver qué tenía esa ley de caza para ver si entramos en competencias del Estado, si cómo regulábamos unos temas y otros. Eso no significa que vaya a hablar que haya haber un recurso, de hecho no lo hubo. Por tanto, quien habla de recurso es Paje. Yo no sé si porque lo teme o porque lo quiere, porque a lo mejor lo que le interesa es incumplir nuevamente con su compromiso, porque los compromisos que hasta ahora había hecho con los funcionarios no los ha cumplido y los está derivando al año 17, al año 18, compromisos que ya planteó el año pasado. El Grupo Socialista en las Cortes ya quería haber recuperado todo esto en el año 14. Nosotros sabíamos que la situación todavía no era suficientemente buena. Ahora sí que se pueden empezar a recuperar cosas. Lo que no podemos hacer es caer en las falsedades de Paje. Si él ha hecho bien las cosas, si él ha regulado bien las cosas, no tiene ningún problema ni nada que temer respecto a ningún tipo de recurso. Otra cosa es si las cosas no están bien hechas o si no tiene el dinero para aplicar esa jornada de 35 horas. Me ratifica, por tanto, que no se ha hablado en ningún momento de recurso, pero sí se ha pedido una reunión para hablar de este asunto al presidente. Sí, fíjense la urgencia que se produce, que es una reunión que se tiene que producir en los próximos 6 meses. O sea, que no hay ningún tipo de problema, salvo los problemas que vaya a generar Paje. Y yo creo que aquí hay más una sensación de Paje, de que a ver si por este lado me ahorro ciertas cosas, más que un planteamiento del Gobierno de España, que hasta ahora de lo que ha dicho, y lo ha hablado el delegado del Gobierno, no hay nada de planteamiento sobre ese recurso. A quien sigue cotidianamente la actualidad, sobre todo de ámbito regional, quizá le pueda llamar la atención, y es mucha la gente que está muy interesada por lo que ocurre en Castilla-La Mancha, que se haya podido producir esa petición desde el Gobierno central de una reunión para hablar de este asunto, cuando se ha venido mencionando en los últimos tiempos que, por ejemplo, el Gobierno regional ha instado al central en funciones a reunirse para hablar de cuestiones que son acuciantes por el tiempo, como la situación del Cogas en Puerto Llano, o bien esos trasvases que desde el Tajo se siguen aprobando mes a mes hacia el Levante y que les aseguran que por estar en funciones no se puede mantener. ¿Cómo se le puede explicar que para esto sí, para otras cosas no se puedan mantener en cuenta? El señor Paje ha tenido reuniones con el tema del Cogas con el ministro, al máximo nivel. Y fue una reunión, yo creo que muy clarificadora de lo que estaba pasando con el tema del Cogas. El Cogas es una industria que necesita el apoyo de lo público y que se ha venido produciendo de forma generalizada con todos los gobiernos, hasta que las condiciones normativas europeas lo han impedido. Llegado ese momento, el ministro de Industria le ha dicho al Gobierno de Castilla-La Mancha, bueno, si todos tenemos interés en la continuidad del Cogas, vamos a poner dinero todo, que es de lo que se trata. El ministro de Industria anunció cerca de 20 millones de euros al año para poner. Y le dijo al señor Paje que si él ponía la misma cantidad, la situación del Cogas podría resolverse. Después de eso, el señor Paje lo único que ha hecho es echar la culpa al empedrado y decir que él no iba a poner dinero en un primer momento, para luego empezar a decir que a lo mejor se podía introducir en alguno de los programas generales de la Junta de Comunidades de apoyo a las industrias, a las empresas de Castilla-La Mancha. Este es un caso muy específico y muy concreto que necesita el apoyo con un volumen de dinero incomparable al que necesitan otras actividades empresariales en Castilla-La Mancha. Y eso es de lo que se trata. Y Paje no ha tenido nunca la intención de mojarse en ese asunto. Cuando la presidenta de Castilla-La Mancha era Cospedal, en las Cortes de Castilla-La Mancha, PP y PSOE le dijimos al gobierno de la Junta, al gobierno de Cospedal, usted tiene que poner de su parte y tiene que poner dinero para salvar el Cogas. Y estuvimos todos de acuerdo. Cuando eso lo hemos presentado, cuando Paje es presidente de la Junta, Paje no ha querido aprobar la misma resolución que le hicimos a la presidenta Cospedal. Eso es lo que hay detrás del Cogas. Detrás del tema del agua, que me preguntaba también, pues bien, el tema del agua es un tema muy sensible en nuestra región, porque hemos visto durante tantos y tantos años de gobierno socialista que no se hacía absolutamente nada con el tema del agua. Con la presidenta Cospedal se han aprobado una serie de planes hidrológicos, no con la presidenta, sino en tiempo de la presidenta a nivel nacional, que sin duda han mejorado la situación del agua para Castilla-La Mancha. ¿Que la han resuelto totalmente? Seguro que no. ¿Que seguro que podemos buscar reivindicaciones y reclamaciones que mejoren las condiciones de nuestros ríos? Pues seguro que sí. Pero lo que no podemos hacer es la demagogia que ha hecho el Partido Socialista durante tantos años, buscando el enfrentamiento y no la solución. Hace escasos días leía declaraciones de la gente del Partido Socialista de Murcia, echándole la culpa a Cospedal y al Memorándum de que no llegaba agua al Segura. Sin duda, eso ha complicado la actuación de la presidenta Cospedal, ha complicado los trasvases y los ha reducido. ¿Que tenemos que seguir mejorando y tenemos que seguir ampliando? Sin duda,
pero no buscando el enfrentamiento con otras regiones y buscando las soluciones. Y lo que ha demostrado el Partido Socialista, y paja a la cabeza, es que después de 28 años de gobierno, en España y en Castilla-La Mancha, jamás dieron una solución tan beneficiosa como la que tenemos ahora. El Gobierno ha anunciado también que va a recurrir esos planes hidrográficos, que incluso va a acudir a instancias europeas para que de alguna manera ampare un poco o intermedien la situación. ¿Cree que este tipo de problema, que como bien dice viene a ser histórico en Castilla-La Mancha, tiene visos de una fácil solución? Fácil no es, pero fíjense que solución había, y la solución se llamaba Plan Hidrológico Nacional. Estábamos todos de acuerdo en esta tierra, PSOE y PP. Y un día, un señor que se llamaba Zapatero se lo cargó, derogándolo y convirtiendo a Castilla-La Mancha en la única comunidad que cedía agua a otras comunidades autónomas. ¿Qué dijo entonces el PSOE de Castilla-La Mancha? Se cayó y asumió lo que era la hipoteca real del trasvase Tajo Segura. Por tanto, soluciones hay, soluciones se encontraron, soluciones la teníamos, pero mientras que unos las pusimos encima de la mesa, que fue el Partido Popular, otros se los cargaron, que fue el Partido Socialista, con Zapatero y con Paje. Ahora, sin duda, las soluciones no son fáciles, como no eran antes, pero que cada una asuma sus responsabilidades. Responsabilidades de que el PSOE fue el culpable de que esto siga siendo un tema grave y difícil para Castilla-La Mancha y para toda España. Pero presentando recursos seguro que no se va a solucionar, porque en tiempos de Barreda y de Bono se presentaron infinidad de recursos, jamás ganaron ninguno y jamás consiguieron ni un solo metro cúbico de agua más para Castilla-La Mancha. Por tanto, el camino está escrito, el camino está hecho. Es el diálogo, es la decisión de los gobiernos de España y entonces de Castilla-La Mancha de buscar soluciones. Se encontraron, pero luego había que mantenerlo y poner por encima de todo a Castilla-La Mancha. Y en aquel día que Zapatero, nada más llegar a la Moncloa, dijo que se cargaba el plan ideológico, es donde se tenían que haber plantado los socialistas de Castilla-La Mancha en contra del Partido Socialista. Pero ahí pusieron por delante al PSOE frente a Castilla-La Mancha. De vuelta a los presupuestos, de los que nos ha dicho que la presidenta ha anunciado esa enmienda a la totalidad. Para empezar, ¿qué opinión le ha suscitado el proceso de conformación del proyecto? El que se haya ido dilatando un mes a otro la redacción, la preparación de ese proyecto de presupuestos para este año y sobre todo ¿qué consecuencias puede tener esta dilatación en el tiempo? Lo primero, nosotros sabemos, porque lo conocemos a través de técnicos de las consejerías que te lo cuentan, que los presupuestos estaban hechos desde el mes de septiembre y que no se querían presentar porque había unas elecciones generales el 20 de diciembre que iban a pulsar cuál era la valoración de los ciudadanos de esos presupuestos. Y se han venido ocultando porque los datos que allí aparecen no son los mismos que se habían comprometido en Castilla-La Mancha por parte de Página de Podemos en ese acuerdo de investidura. Y había que ocultarlos el mayor tiempo posible y que dejar pasar las elecciones. Y una vez pasadas las elecciones, hemos vivido también una situación muy complicada, que es el tira y afloja entre Podemos y el PSOE, que lo pudimos ver escenificado con esa presentación antes de los presupuestos de un acuerdo para aprobar los presupuestos en el que participó el PSOE y Podemos. Un acuerdo tan llamativo como que en el mismo se introducían temas que yo, por más que lo miro, no entiendo la importancia que tienen para unos presupuestos, nada más que una intención por parte del PSOE y de Podemos de cambiar en Castilla-La Mancha la libertad que hemos disfrutado durante tanto tiempo y conceptos que nadie tiene en discusión y necesidades que nadie tiene en discusión y que no suponen cuantías importantes, como es que había que acabar con el concordato con la Santa Sede. ¿Qué importancia tiene eso en los presupuestos de Castilla-La Mancha y qué necesidad había de entrar en ese tema cuando lo importante es saber qué se va a hacer con las cuentas públicas de Castilla-La Mancha? O atacar a la educación concertada en Castilla-La Mancha y decir que este año se congela y en los próximos años se va a ir reduciendo. Eso supone al final un ataque que terminará con colegios de educación concertada, que es pública y que no entendemos como tal. Por tanto, lo que vemos en esos presupuestos es que ese plan de rescate ciudadano que decían que iba a suponer 630 millones de euros en Castilla-La Mancha, pues tenemos que la partida de bienestar social apenas sube 30 y tantos millones de euros. Eso incluido lo que tienen que subir a los funcionarios públicos con ese acuerdo que han firmado. Por tanto, en la calle y para ayudar a la gente que lo está pasando mal, el dinero y el incremento va a ser mínimo en una partida de 600 millones de euros. O que iba a haber 500 millones de euros para infraestructuras hospitalarias y al final nos encontramos que son 29.
o decir que no se iba a subir los impuestos y encontrarnos que se le va a subir los impuestos prácticamente pues a todo el mundo que haga una sucesión, una donación, que haya un inmueble de por medio, que haya un inmueble de clase media de por medio, o como se decía que a la Universidad de Castilla-La Mancha se le iban a dar 165 millones de euros y ahora cuando miramos los presupuestos no aparecen por ningún lado, o cómo se iba a dedicar unas cantidades importantísimas a investigación y a desarrollo y no aparecen tampoco en Castilla-La Mancha. Y sin embargo, ver que las partidas que se suben son las de presidencia, que no prestan ningún tipo de servicio a los ciudadanos, y las de gasto corriente de la administración. Las de gasto corriente es la partida que más sube, un 12%. Eso es lo que pensamos que es un engaño a los ciudadanos y por eso se han retrasado al máximo posible esos presupuestos en Castilla-La Mancha para evitar que los ciudadanos descubran la realidad de lo que hay detrás del pacto de Podemos y el PSOE, que es un reparto de sillones, un reparto de poder a costa, sin duda, del progreso de Castilla-La Mancha, que eso sí que empieza a verse que no está como estaba hace 6 meses. Después de esa comparecencia que hicieron el señor José García Molina y el propio Emiliano García Paje para hablar de los presupuestos, ¿les llamó la atención a ustedes de una manera especial que en el siguiente, casi creo que fue pleno que se produjo en las Cortes de Castilla-La Mancha, García Molina pidiese abiertamente la dimisión de la consejera de Educación? Fue curioso, pero digamos que estamos en la escenificación manchega de lo que pasa a nivel nacional, que el PSOE y Podemos van muy bien juntitos, pero al final lo que intentan también es comer el uno el terreno del otro. Y en esa dinámica de confrontación interna es donde están ahora mismo metidos de forma preferente. O sea, cuando se reúnen PSOE y Podemos no tienen la idea, bueno, a ver qué acordamos mejor para solucionar los problemas de tal colectivo en Castilla-La Mancha. Esa no es la premisa. La premisa es, ¿qué haces tú? ¿Qué te opongo yo? ¿Qué me das a mí? ¿Qué vendo yo? ¿A quién colocas tú? ¿A quién coloco yo? ¿Y cómo se soluciona al final esta situación de cara a los medios de comunicación? Y eso es nefasto, porque lo que intentaban hacer es escenificar por un lado. Sí, yo apoyo a Paje para sacar los presupuestos, pero luego le pego un zurriagazo pidiéndole la dimisión de la consejera de Educación, que por otro lado lo ha hecho de forma nefasta, en eso estamos de acuerdo, en los meses que lleva ejerciendo el cargo, pero el palo que le dan hay que mirarlo también de una forma muy clara. Esos días estábamos viendo las negociaciones, la apertura de negociaciones del PSOE y Podemos. Y yo lo tengo claro, si en España tenemos un gobierno del PSOE y de Podemos, que ahora parece más alejado, pero que veremos próximos días cómo la cosa se vuelve a aproximar, yo estoy seguro que en Castilla-La Mancha tendremos consejeros de Podemos. Y yo creo que Podemos ha puesto la vista y el objetivo es la educación de Castilla-La Mancha. Porque lo que dijo la consejera en ese debate iba, yo creo que también de forma vergonzosa, pero iba de una forma clara. ¿Cómo entiende el PSOE y Podemos la educación? La consejera dijo, la educación de Castilla-La Mancha es una educación roja, socialista. ¡Qué vergüenza! Tener que oír a un responsable político decir que la educación es de un color político, de una ideología. La educación tiene que ser buena y servir para que los alumnos aprendan y servir para que los alumnos mejoren y servir para que las expectativas de futuro la tengan mejor. Ni roja, ni azul, ni verde, ni morada. Y eso está en esa dinámica. Está en la dinámica de ver quién es más rojo, quién es más socialista, quién vende más sus ideologías y quién las vende mejor a la sociedad. Y eso es nefasto para una región porque no se están preocupando al final de que la educación vaya mejor, sino de quitar a la consejera para poner a quién. Pues ya lo veremos. Señor Cañizares, los presupuestos no están aprobados, están ahora mismo iniciando su trámite parlamentario. Teniendo en cuenta esto que me ha ido aludiendo en varias ocasiones durante la entrevista, que todo parece tener en la sombra ese proceso negociador que se está llevando a cabo a nivel nacional, ¿cree que puede que termine sucediendo otra cosa que no es la prevista en un principio o la que se pudo manifestar en esa comparecencia pública de ambos líderes políticos en torno a los presupuestos en Castilla-La Mancha? Con Paje y con Podemos nos podemos esperar cualquier cosa. Cualquier cosa. Es así de duro decirlo, pero es la realidad. Paje es la persona que dijo que él no iba a pactar con Podemos nunca en la vida. Jamás. Que con esos radicales no podía pactar él nunca. Bueno, el día de las elecciones, perdiendo las elecciones, el primer minuto parecía que las había ganado, ¿no? O sea, que el pacto lo tenían hecho de antes. Luego gana el Partido Popular en España y sale Paje diciendo que el PSOE jamás debería pactar con Podemos en España porque es un escenario que no es deseable. Automáticamente le tiran en Castilla-La Mancha y le dicen, bueno, ¿qué estás diciendo si tú en Castilla-La Mancha estás pactando con Podemos? Y ya va desdiciéndose y ahora va diciendo que no se puede entender un gobierno ahora mismo en España
sin la participación de Podemos. Depende del día que le preguntes, depende del día que le pillemos. Y eso lo malo es que se trasluce también en las iniciativas parlamentarias. En lo que es el inicio de la tramitación parlamentaria del presupuesto, que es el techo de gasto, se presentó el día 28 de febrero, iba a presentarse el día 28 de febrero. Nos convocan una junta de portavoces y mesa, donde aparentemente estaba todo acordado entre Paje y Podemos, y ante las declaraciones que había hecho Paje esa misma mañana en un medio de comunicación, Podemos dijo que ya no se los aprobaba, porque no le había gustado las declaraciones que había hecho Paje en un medio de comunicación, y que entonces ya el techo de gasto ya no le parecía bien. Como Paje rebajó el tono en las declaraciones siguientes, el mismo techo de gasto que no le gustaba para el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, lo aprobamos en enero. Ese nivel de incertidumbre, ese nivel de irresponsabilidad, llevando los problemas de un bipartito a la sociedad de Castilla-La Mancha, es terrorífico, porque genera en los ciudadanos, yo creo, una incertidumbre de decir, bueno, ¿aquí por qué se aprueban? ¿Porque son buenos o porque os habéis llegado a acuerdos? Aquí se tienen que aprobar porque sean buenos y porque mejoran la sociedad, no porque el reparto sea el que a vosotros os convenga y porque en ese momento os interese electoralmente a vuestros partidos que os pongáis de acuerdo o os pongáis en contra. Es una situación realmente terrorífica para un país que la estamos empezando a ver. Os digo, sí, todavía parece que la economía anda, sí, pero por desgracia todos los analistas que ven esta incertidumbre dicen que esto nos costará en menos crecimiento, nos costará en menos riqueza, nos costará en más parados. Eso es lo que es terrible de tener un gobierno ahora mismo colgado de un acuerdo en el que están muy cómodos, porque luego están muy cómodos en ese recorte corto y en esa negociación a la corta, pero que es terrible para los ciudadanos. Antes de que se marche, no me resisto a pedirle su opinión, ya que le tenemos aquí, sobre su visión como político de lo que está ocurriendo en la esfera nacional. ¿Qué cree usted que va a terminar sucediendo en nuestro país? Es complicadísimo, lo hablábamos antes a micrófono cerrado de la situación y aunque interesante, a los que vimos esto, la política y a los medios de comunicación que vivís de nuestros líos y de los líos de la política, es muy interesante, pero también es muy preocupante. O sea, esta situación no es buena para nadie, ni para un partido ni para otro, no es buena para nuestro país. Y yo creo que se está tomando con demasiada frivolidad esta situación. Y por desgracia, la situación, aunque muy compleja, tenía dos soluciones. Y el resto son fuegos de artificio que pueden ser muy entretenidos, pero que no nos llevan a ningún lado. Había una solución, un gobierno de concentración, PP, PSOE, Ciudadanos, esa era una solución, que el PSOE se encargó de dinamitar con un comportamiento de partido radical, negándose hasta a hablar con el Partido Popular, el partido que había ganado las elecciones, el partido que habían preferido mayoritariamente los españoles. Y la otra alternativa es el PSOE con Podemos, con el apoyo de los independentistas. Esas son las opciones, esas son las alternativas que tenemos. Y el resto es marear la perdiz en un tema que es muy delicado. Y aunque nos pueda entretener a todos, aunque nos pueda picar el gusanillo a ver qué van a decir después de la reunión, las dos soluciones son esas. Y yo creo que los que han trabajado para que se produjese la primera solución ha sido el Partido Popular, y el PSOE ha jugado a que eso no saliese nunca. Y por tanto, la única solución que les queda para conseguir el gobierno, y donde parece que Pedro Sánchez se juega no solamente gobernar, sino su supervivencia política, es conseguir el apoyo de Podemos. Y aunque les veamos que se pelean, yo les he visto pelearse allí en las Cortes y a los 10 minutos se ponen de acuerdo. Yo, por desgracia, no sé qué va a pasar, pero que ese pacto PSOE-Podemos es una realidad cierta y que se ha manejado y que se sigue manejando, yo lo tengo absolutamente seguro. Veremos lo que sucede, ya queda menos para esa fecha fijada como la primera sesión de investidura, 2 de marzo, a ver qué pasa ese día. Muchísimas gracias por su presencia en Albacete y especialmente aquí en el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Muchas gracias a vosotros. Aquí estamos cerrando esta conversación interesante con Francisco Cañizares, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha. De su mano hemos hecho una visión general del momento en el que está ahora mismo nuestra región y también de lo que puede acabar sucediendo en la esfera nacional, que a todos nos tiene pues eso, muy intrigados. Ya saben que pueden volver a ver cuantas veces deseen esta conversación a través de nuestra web www.lacerca.com. Cuídense mucho y abríguense.